Es todo un recuento de la curación de un ciego que era ciego, ¿cómo? De nacimiento, muy bien. Era ciego de nacimiento y así se le conoce a este pasaje, como el Evangelio del ciego de nacimiento. Vean que lo primero que encontramos aquí es que Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, dice. Vio al pasar a un ciego de nacimiento. Y los discípulos tomaron la iniciativa de preguntarle, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? ¿Qué nos indica esto? Que siempre en el mundo religioso del tiempo de Jesús, cualquier enfermedad la veían como un pecado. Inmediatamente la referían a un castigo de Dios. Si te duele la cabeza mucho, es algún pecado, es un castigo de Dios. Imagínense qué visión, ¿no? Sacas mala nota en la universidad y entonces castigo de Dios. No. Era un modo de ver la vida, ¿no? Y Jesús les dice, mire, no, ni él pecó, ni sus padres. Simple y llanamente, él será motivo para que se manifieste el amor de Dios en medio de la gente. Y después, ¿qué hizo? Llamó al cieguito. Dice que lo llamó, luego tomó polvo, escupió en el suelo, dice, hizo barrito con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, vaya a lavarse a la piscina de Siloé. Y él fue. Se dan cuenta que ahí hay un proceso entre que Jesús se encuentra con el ciego, hace barro, le coloca en los ojos, luego lo manda a que se bañe en la piscina de Siloé. ¿Y qué pasó después de eso? Dice, él fue, se lavó y regresó con vista. Venía viendo. Hay ahí un elemento con el que juega muchísimo Juan, y yo quiero que ustedes los que me están siguiendo por la televisión y ustedes los que me acompañan aquí del núcleo endógeno, entiendan que cada domingo, cada evangelio debería ayudarnos para ir entendiendo más la palabra de Dios. Juan, el evangelio de Juan, es un evangelio muy reflexionado, muy profundo. Ya las comunidades habían reflexionado mucho la vida de Jesús cuando se pone por escrito. Por eso es que Juan, por ejemplo, usa mucho la expresión luz, tinieblas, vida, muerte. Aquí encontramos a un ciego que estaba, ¿cómo? Pero estaba en la luz o en las tinieblas. En las tinieblas. Es alguien que estaba en las tinieblas. Alguien que toda la vida lo habían ignorado. Alguien que seguramente había sido excluido. ¿Por qué? No sabemos. Alguien que, como tantos ciegos que encontramos, ¿o es que acaso ahora no nos encontramos también con un niño que se cría en la calle, que nunca tuvo hogar, que no entiende, por ejemplo, el valor de la vida, que nunca ha oído hablar de valores? Díganme si no es ciego de nacimiento. ¿Y acaso nosotros no podemos abrirle la vista? Sí, ese es el deber nuestro como cristianas y cristianos. Enseñarle la vida, abrirle caminos. Vivía esa experiencia el año pasado en el IDENA, ahí con la doctora Ravicini, viendo los chicos del IDENA. Y me quedaba impresionado cuando ella me decía, este lo recogimos en tal parte, este lo traemos de tal parte. No tienen familia, no tienen nada, no saben de dónde vienen, se criaron en la calle, los recogimos ahí, ciegos de nacimiento. Y el deber nuestro es convertirlos en ciudadanos del reino.
Y eso fue lo que hizo Jesús con él. Diríamos, lo sometió, lo animó, lo despertó a que comenzara un proceso de crecimiento humano y espiritual. Y ese crecimiento terminó con el lavarse los ojos, abrir los ojos y ver la vida y darse cuenta que tengo hermanos y que puedo amar y que puedo servir y que mi vida ya no puede ser ¿cómo se llama? Un constante egoísmo, no, sino que tiene que estar abierta a los demás. Y luego, ¿qué pasó después de todo esto? Vino la persecución. El pobre lo llevaron a todos los interrogatorios habidos y por haber los fariseos. Vean lo que dice. Entonces los vecinos y los que habían visto antes, lo habían visto pidiendo limosna, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba antes a pedir limosna ahí en la esquina? ¿Cómo fue que se le abrieron los ojos? Y comienza toda una discusión. Él sabe defenderse muy bien. Y los padres también, para que no los acusen porque tenían miedo. Porque le habían prohibido, todo el que diga que Jesús es el Hijo de Dios o que es el Mesías o que es un hombre bueno, que anda haciendo el bien, le prohibimos entrar a la sinagoga. No tiene entrada los sábados. Díganme si hoy no pasa lo mismo también. ¿O es que acaso no hemos visto por las noticias que en medio de este mundo de guerra que se vive en Ucrania, andan viendo quién habla ruso? Porque si tú hablas ruso, entonces tú eres enemigo y a ti te tenemos que excluir. Pero de muchos otros modos ha habido persecuciones y exclusiones terribles. Bueno, al pobre, pues, él ya estaba marcado y los padres no querían que los echaran de la sinagoga también. Por eso dijeron, él ya es mayor de edad, él puede hablar por su cuenta. Sigamos escudriñando el Evangelio y hay algo que en boca del ciego, ya viendo, ya con los ojos abiertos, fíjense cómo reacciona él, ya es otro. Este que habla aquí es otro. Este que habla aquí es un hombre en profundidad. Oigan lo que dice. Es curioso, le dice a los fariseos, que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, porque ellos decían que Jesús era un pecador, que cómo él iba a hacer esas cosas, eso era imposible. Pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Aquí ya está hablando con un conocimiento de Dios. Este es ya el que pasó por la piscina y se lavó y abrió los ojos y ahora sabe defenderse y ahora es ciudadano digno, importante. ¿Qué le dijeron? Tú eres puro pecado desde que naciste, porque eras ciego. O sea, tú eres un pecador porque eres ciego de nacimiento. Tú eres un puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? ¿Cuántas veces nosotros no nos dejamos dar lecciones de los humildes? Nuestra soberbia, nuestra academia, nuestra formación en la universidad, nuestros doctorados no nos dejan ser humildes para entender que una persona sencilla del barrio, de mi comunidad, que un anciano, que una persona con experiencia te puede dar un consejo que puede abrirte la vida. Y eso era lo que le pasaba a estos, una soberbia terrible. ¿Qué pasa entonces allí? Que Jesús se enteró lo que habían hecho, ¿no? Supo que lo habían echado fuera a este pobre muchacho.
y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Aquí ya tenía vista, ¿no? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Jesús lo recibe. Jesús es el que recibe a los que echa la religión. ¿Me entienden? A los descartados por el mundo religioso, que le dice, usted sí puede, usted no puede, usted puede venir, usted no puede. Pero ¿acaso no encontramos eso en todas las iglesias? En todas. En las iglesias cristianas, católicas y evangélicas. Pareciera que es como aduanas que hemos montado para que el pueblo no entre. A ellos Jesús los acoge. A ellos Jesús los defiende. Todos se pusieron en contra tuya. Yo estoy a tu favor. Yo te recibo. Yo te acojo. Y luego agrega, y yo he venido para que se definan los campos. ¿Me entienden? Yo he venido al mundo para que se definan los campos. O eres o no eres. ¿Tú eres del proyecto mío o no lo eres? Y eso se va a ver en la praxis cristiana. Eso se va a ver cuando ustedes se ponen a apostar aquí por una carpintería, por un diseño gráfico, por mecánica automotriz para los jóvenes, por textil, manufacturas y confecciones de telas, por aire acondicionado y yo no sé cuántas más cosas hacen ustedes en este núcleo endógeno. ¿Ah? Pero ustedes, yo estoy seguro que vienen aquí a servir. Entonces, ahí se define el cristianismo. Este ciego comienza a vivir cuando pasa por ese proceso y abre los ojos y se da cuenta que él no vive para ser un egoísta, encerrado, sino alguien abierto a los demás. Y es por eso que Jesús lo valora tanto, ¿no? Y termina diciéndoles, porque los fariseos le preguntan, entonces también nosotros estamos ciegos. Menos mal que fueron cayendo en la cuenta, que sí, que estaban en la ceguera. ¿Y qué les responde Jesús? Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Así como se creen los brillantes, los que todos lo saben, están ciegos. Se necesita humildad para aceptar que otro tiene verdades que decirme, que contarme, que otro tiene posibilidades de abrirme el entendimiento. Yo en este tiempo de Cuaresma tendría que decirles, hermanas y hermanos que me siguen, primero, preguntémonos si andamos en la oscuridad y abramos los ojos. Conozcamos el proyecto de Jesús. Conozcamos más a Jesús. Conozcamos de Jesús esa pasión que Él tiene por los más excluidos, por este ciego que nadie lo mira, que nadie había tomado en cuenta a este muchacho. Hacemos nosotros opciones por ello, por ese que la sociedad había siempre excluido. Hacemos opciones por ello. O va a pasar la Cuaresma y vamos a seguir igual, con una religión sin obras, con una fe muerta, sin obras. Sería triste que pasara la Cuaresma y que nosotros no hubiésemos crecido en nada y que continuemos viviendo en la muerte y en la oscuridad de la que habla Juan. La luz es cuando abrimos los ojos a la realidad, cuando abrimos los ojos del Espíritu para darnos cuenta de lo que sufre la gente.
del dolor del otro, del problema del otro. La oscuridad, el egoísmo. El que vive encerrado en sí mismo, que no le importa nada lo que pase. Eso sí, cumplir con sus preceptos religiosos, eso sí, ay, eso que no me vaya a faltar. ¿De qué valen los golpes de pecho si no hacemos nada? Si nuestra fe no genera cambios en nuestro entorno. ¿De qué valdría que ustedes tengan este núcleo endógeno si no es para servir y para amar a la gente que viene aquí? A todos y a todas. Entonces ustedes necesitan también reflexionar en este tiempo de Cuaresma. Y así todas y todos los que me siguen hoy.